Hola, bienvenidos a mi podcast La Ventana de Taté. Este es mi tercer episodio y este tercer episodio es sobre Noruega, un país hermosísimo en el que vivimos 5 años con nuestros pequeñitos. Mi esposo, por ser geólogo, trabajó en una compañía internacional, así que vivimos 30 años como expatriados. Estos 5 años que pasamos en Noruega, fueron muy especiales. Llegamos allí en el año 1988. Este es el maravilloso país de los fiordos. Llegamos concretamente a la ciudad de Stavanger, siendo la tercera ciudad más grande de Noruega. Está considerada como la capital o centro del petróleo de Noruega. Stavanger se caracteriza por sus hermosas casas antiguas de madera, por su mercado de pescado en el puerto, su catedral y sus famosas espadas. Es un monumento al que hay que ver. Muy cerca también de Stavanger pueden ustedes visitar Preikestolen. Hay muchísima información sobre este sitio para visitar. Les contaré un poco nuestras vivencias con nuestros pequeñitos en Noruega en 5 años. Noruega fue para nuestra familia un lugar también donde pudimos disfrutar muchísimo. ¿Qué puedes hacer en Noruega? Bueno, en Noruega puedes esquiar y sobre todo el esquí de fondo. Allí vivimos 5 años, un poquito como siempre de vacaciones. Los fines de semana nos íbamos a acampar y en invierno nos gustaba mucho esquiar o patinar sobre hielo. Al llegar a Noruega, conocimos varias familias que tenían furgonetas camperas. Éramos más o menos unas 5 o 6 familias y casi todas tenían niños de la misma edad. Nuestros niños tendrían allí en esa época como unos 5 y 6 años. Con ellos íbamos mucho a acampar y las mujeres los fines de semana nos comunicábamos para ver quién llevaría qué de comida. Cada una llevaba algo. Alguna decía, bueno, tú llevas todo para hacer una ensalada muy grande. Sabíamos ya para cuántas personas. Otra llevaba diferentes cosas y bueno, los hombres siempre salían a los fiordos con los peques en los botecitos a pescar. Como sabíamos que muchas veces no llegarían con ningún pescado, entonces comprábamos en el puerto un pescado fresco para preparar allí en nuestra barbacoa. Allí lo pasamos fabuloso porque los peques les encantaba dormir en la furgoneta. En la noche hacíamos una fogata muy grande y hacíamos marshmallows en la fogata. Estos fueron años de mucho disfrute para nosotros, de ver a nuestros hijos en la naturaleza, caminando allí en las montañas, corriendo con muchos niños con tanta libertad. Y Noruega es muy, pero muy limpio. Es un país que vale la pena conocer. Mi esposo, como buen geólogo, le gustaba mucho caminar y recién llegados fuimos a la montaña. Él preparó en la mañanita los termos con los tés, preparó sándwich y nos fuimos. Era una época, no era invierno, pero sabíamos que podía caer nieve, así que íbamos preparados. De repente empezó una tormenta de nieve que no se veía ni a 1 metro. Yo estaba un poquito preocupada porque con 2 niños pequeñitos y como era la primera vez, pues no sabía qué esperar. Pero él con su brújula, muy antigua, porque la usó siempre, él nos llevó de nuevo al auto y no pasó nada, sobrevivimos. Esa fue la primera caminata que hicimos seria en Noruega. Mi esposo también trabajaba para una compañía que organizaba viajes frecuentes para esquiar en un hotel y esto estaba subsidiado, entonces nos anotábamos muy frecuentemente para ir con los peques a esquiar porque para mi marido era muy importante, para él siendo suizo y sabía muy bien esquiar, quería que sus hijos también aprendieran a esquiar muy bien. Bueno, como a nosotros nos gustaba tanto esquiar, yo siempre, como buena latina, tuve respeto de estar en la nieve, pero dije,
yo no me voy a quedar sentada solo cuidando a los niños. Aquí o nos turnamos o no hay esquí. Aprendí a esquiar en Suiza. Cuando llegamos a Noruega, de repente estaba un auge muy grande de esquiar el estilo telemark, que es un poco diferente. El telemark se usaba en el tiempo de antes, donde la gente ponía las botas al esquí con un gancho en la parte de atrás, pero la podían soltar también. Y esto era porque antiguamente no había arrastres. La gente tenía que caminar la montaña arriba. Lo digo porque mi suegra y su madre, que vivían en los Alpes suizos, lo hacían. Ellas subían caminando y después, como no había pistas, ellas bajaban haciendo telemar porque es la única forma para poder bajar cuando hay mucha nieve. El esquí llevaba para subir algo debajo, era como un suéter de lana para que tuviera agarre, iban subiendo. Y luego soltaban, le quitaban esa parte de lana que tenían debajo del esquí, soltaban la bota atrás y cada curva hay que agacharse. Cada curva hay que prácticamente esquiar en un solo esquí y tienes el otro balanceando. ¿Quién iba a decir que yo iba a empezar a hacer esto? Pues sí, mi esposo un día me regaló unos esquís de telemar y las botas eran de cuero. Y yo dije, yo voy a aprender. Y esta cabeza dura latina empezó a aprender. A veces me acostaba cuando íbamos en esos viajes de esquiar fines de semana y me acostaba, me dolía todo. Y en la mañana yo le decía a mi esposo, me duele hasta el pelo. Tenía unos morados de unos 20 centímetros siempre alrededor de mis piernas, pero yo quería aprender a esquiar. Con el paso de los años tomé algunas clases y bueno, al final con estos esquí me fui a esquiar en Suiza, a hacer telemark una vez en Davos. Mi esposo siempre decía cuando yo esquiaba que yo parecía una gallina porque me agachaba mucho, pero esto es normal. Casi toda la gente cuando está aprendiendo pues quiere estar más cerquita de la parte final cuando te caes. Aprendí a hacer telemark y la gente me preguntaba ¿dónde aprendiste? Entonces probablemente soy una de las pocas venezolanas, si no la única, porque nunca escuché a nadie más que sabe esquiar telemark. Mi hija también lo aprendió. Cuando ella terminó el bachillerato, un día estaba aburrida y le dije yo, bueno, escucha mis instrucciones. Y ella lo aprendió en media hora. Y hoy en día esquía maravillosamente. Estos viajes nos encantaban y a veces no tanto porque nuestros hijos heredaron algo de su padre, que se mareaban en el auto. No importaba si era un bus grande o sobre todo en los barcos. Y con esto, pues ya no fueron 5 años muy fáciles porque donde quieres que viajas en Noruega siempre vas a tener que irte muy frecuentemente para pasar los fiordos. Vas a tener que irte en el barco. A veces no sabía a quién ayudar primero, si al niño, la niña o al padre. Pero en final no me importaba todo esto porque yo me enamoré de Noruega. En mi primer viaje prácticamente fuimos a Hardangerfjord. Allí me quedé asombrada de tanta belleza. Estaba el fiordo y el glacial y detrás mío estaban los árboles de manzana llenos de flores. Esto para mí es algo que nunca olvidaré. Es una de las cosas más maravillosas que he visto en mi vida. No importa el frío, no importa la lluvia, no importa el hielo. Hace mucho frío, llueve mucho, pero también en invierno es muy oscuro. Y a veces me daba pena cuando despedía a mis hijos en la mañana porque era de noche y regresaban de la escuela y era de noche. En invierno es un poquito duro, siempre es de noche. Igual nosotros siempre nos preparamos con nuestra vestimenta muy bien y tratamos de hacer en nuestra casa lo mejor posible. Las casas en Noruega son muy amplias,
Así que los peques tenían de todo, tenían una habitación muy grande para jugar, inclusive teníamos una mesa de ping-pong. No importaba si era un poco oscuro en invierno, igual teníamos mucho espacio para disfrutar. Tanto disfrute que íbamos muy frecuentemente a las montañas, inclusive en invierno. Íbamos frecuentemente a unas cabañas que nos alquilaban. Ellos lo llamaban hooters. A veces nos reuníamos con otros grupos de personas que trabajaban en otras compañías que también les permitían, porque normalmente tienes que reservarla. En una época donde mi marido tenía mucho trabajo y tenía mucho estrés, decidimos irnos a la montaña. Teníamos que llevar en el trineo hasta la cabaña todos nuestros alimentos para ese fin de semana, para nuestros peques. Esto fue muy interesante porque no había agua ni había electricidad. En algunas cabañas hay, pero en esta casualmente no había nada. Estaba en un sitio maravilloso, espectacular. Y bueno, a mí al final pues no me importó y bueno, teníamos que coger la nieve, derretirla para poder cocinar y el baño quedaba afuera. Hacía mucho frío. Me encantó ver a mis hijos disfrutando tanto. Y bueno, teníamos velitas en la noche, preparamos la comida con la leña que había allí. Nosotros pasamos un fin de semana tan, pero tan relajados. Nuestros hijos jugaron tanto en la nieve, tan ocupados estábamos de derretir la nieve para poder cocinar y hacer las cosas que teníamos que hacer alrededor, como recoger la leña o hacer la fogata, que al final cuando fuimos a casa me quedé muy sorprendida porque ahí le dije a mi esposo, siento que fuimos 2 semanas de vacaciones. Así de bello es Noruega, así de relajante y maravilloso. Bueno, como pueden ver, soy una fanática de Noruega y la verdad de todos los países en los que vivimos porque me encanta adaptarme. Y una de las cosas que para mí, siendo latina y hasta estando acostumbrada al calorcito, al sol, me pareció muy importante y lo aprendí muy rápido. Siempre lo aconsejé en el episodio de Holanda, igual en el de Noruega, que es muy importante llevar la vestimenta apropiada para la nieve y para la lluvia, sobre todo cuando te gusta aventurar como nosotros, que caminábamos en la montaña con 2 niños y bueno, muchas veces en Suiza por lo menos caminas y siempre te consigues con una persona o te consigues con una casita donde hay un restaurante. Esto no pasa en Noruega, no pasa. Me daba cuenta que cuando íbamos a esquiar, si tenía uno de mis peques tenía un accidente, yo tenía siempre un pantalón extra de esquí. Cuando íbamos a patinar sobre hielo, yo siempre le ponía a los peques, lógicamente, los pantalones de esquiar porque eran más gruesos, pero en aquella época el material no era tan bueno, o probablemente yo no sabía lavarlos tan bien. Entonces, por encima les ponía un pantalón de lluvia y siempre llevaba uno por si acaso. Me sucedía que cuando iba con alguna amiga y sus hijos se mojaban, yo tenía algo extra para ayudar a ese otro pequeñito que se estaba mojando y que queríamos quedarnos y seguirnos divirtiendo, bien sea en la nieve o patinando sobre hielo. Noruega, la comida es muy cara, pero se consigue de todo. Al principio cuando llegamos no había tantas verduras, pero con el tiempo pues se fueron viendo más en los supermercados. Ellos tienen su forma de cocinar y ya les contaré en un momentito sobre este tema. Pero bueno, yo traté siempre de darle a mis hijos muchas frutas y muchas verduras. Cuando llegaban del colegio les servía una bandeja muy colorida con pimentones cortados, Juliana, y con diferentes cosas, manzanas, zanahoria, y la verdad que nuestros hijos muy rara vez se enfermaron, aparte de uno que tenía un problemita en su oído. A él sí de vez en cuando le pasaba, pero en general era muy sano para ser un país tan frío, porque a veces esquiamos y fuimos a esquiar con temperaturas de 20 grados bajo cero en la noche. Mi esposo me invitaba, me decía vamos a esquiar,
que esta noche van a tener la pista con luces. Y yo, pero Marcus, es 20 bajo cero. Así que le tuve que comprar a los peques algo para ponerse en la cara para que no les diera lo que llaman frostbite, porque puede ser peligroso. Pues nada, nos preparamos y nos fuimos a esquiar en la noche en Noruega a 20 grados bajo cero. Noruega es un país bastante caro. Bueno, tanto la vestimenta como la comida, como ya les mencioné. La ropa, por ejemplo, las chaquetas buenas, de buenas marcas, como Helly Hansen, así se consigue mucho más barata en otros países. Entonces mi consejo es, si van a vivir en Noruega, lleven su ropa de otros sitios donde no cuesten tanto. En Noruega también salir es bastante caro, irse al restaurante. Está muy prohibido conducir. Si has bebido alcohol, mejor no. Así que eso ya lo sabe allí todo el mundo. No se puede conseguir vino en los supermercados. Hay un sitio especial que se llama el Vinmonopol, donde puedes comprar tu vino. Allí es muchísimo más caro. Una botella de cualquier alcohol, como el whisky, cuesta 4 o 6 veces más que en otros países, y esto es verdad. Tú puedes llevar dentro del país una cierta cantidad, ya no recuerdo cuánto era, pero todos siempre estábamos ahorrando para nuestras fiestas, que las hacíamos muy frecuentemente, y cada uno llevaba sus botellas y cada uno llevaba su comida. Así que teníamos fiestas de 50 personas y unos platos, unos buffets espectaculares. Bailábamos mucho en aquella época, bailábamos mucho lambada, y yo era siempre una de las primeras en sacar a todos a bailar lambada. Ya hoy en día no puedo bailar lambada por problemas en mi rodilla. En Noruega se puede pescar mucho también. En los fiordos tú puedes poner, una vez he visto a un amigo de mi esposo con un hilo de estos de pescar, y tenía los ganchos, no sé cómo se llaman exactamente en español, pero él los metió, tenía como unos 20, los metió en el agua, y cuando los sacó habían 20 peces de estos mackerel que eran tan buenos. Mi madre fue a visitarnos una vez y ella los hizo rellenos, y hasta el día de hoy mi esposo siempre se acuerda de esto, y él prepara así el pescado también, relleno con zanahoria, cebolla y otras cosas. Los noruegos tienen algo muy particular, que ellos comen muchísimo pescado, exactamente de lo que estoy hablando. Ellos preparan gran variedad de comidas, sobre todo el pescado, unos que se llama fiskebollen, que eran unas bolitas de pescado, fiskekaker, que eran como unas tortitas de pescado, y fiskepudding. El fiskebollen era el que más temía mi marido. Creo que esto se lo servían en el almuerzo, en el trabajo. Yo siempre tenía una latita de fiskebollen en mi cocina, una grande, no una latita, una latota. Porque le decía, si no llegas a tiempo a casa para la cena, te voy a servir fiskebollen. No pasó muy frecuente que él no llegara a tiempo a casa. A mí me gustaba mucho que cenáramos en familia, y esto fue siempre algo muy importante en nuestra familia. Ahora voy a hablarles sobre el idioma. El noruego no es un idioma muy complicado, pero sí es difícil un poco, y tienes prácticamente que cuando hablas noruego tienes que hacer entre medio y ya estás hablando noruego. Nuestra compañía siempre nos pagaba para aprender los diferentes idiomas en los países que vivimos. El noruego fue también uno de ellos. Ellos nos consiguieron un profesor que venía a casa por lo menos una vez por semana y nos daba las clases de noruego. La primera clase coincidió que mi esposo, él no estaba allí, estaba de viaje, llegaría del aeropuerto probablemente 5 o 10 minutos más tarde. Cuando abro la puerta, el señor que estaba ahí me dice, hola, me da la mano, me dice, soy Eric y estoy casado. Claro, yo pensé que raro porque me dice esto, pero lógicamente no estaba acostumbrado a ver una latina.
tan maquillada porque las noruegas no se maquillan tanto y lógicamente esto le causó un poquito de pánico al pobre Eric. Minutos más tarde llegó mi esposo y empezamos la clase. Al despedirse le di las gracias y le di un abrazo. Y esto también lo puso nervioso. Como yo lo vi tan nervioso, me reí y le dije, no te preocupes, Eric, porque siempre que vengas te voy a dar un abrazo. Porque en mi país la gente se toca y se abraza. Años más tarde, él, como lo abracé siempre, nos hicimos muy buenos amigos de su esposa y sus hijos, que tenía unos hijos, 3 hijos maravillosos. Bueno, y nos invitó a muchos eventos en la ciudad. Era el director del coro de hombres de Stavanger. En una ocasión ya casi al final de nuestra estadía en Noruega, nos invitó a un concierto donde no solamente él era el director de este coro, pero también era el moderador. Y allí contó la historia que tenía un amigo suizo y estaba casado con una venezolana. Contó mi historia de que yo dije que siempre toda la gente tenía que abrazarse, tocarse, que en mi país la gente se tocaba. Entonces él de repente dijo, ahora les voy a pedir a todos que se levanten y abracen a la persona que está al lado. Todas las personas, cientos de personas se levantaron y se abrazaron. Y mi esposo casi se cayó debajo de la silla. Esto fue muy gracioso. Para finalizar con esta historia, quiero contarles que no recuerdo mucho noruego y no sé por qué, porque en todo este trayecto de 30 años viviendo en diferentes países, yo puedo recordar árabe, puedo recordar holandés, el inglés no se me olvida, hablo también italiano, pero el noruego, nada, solamente sé Ikke snakka norsk. Pero me pasó algo y con esto voy a cerrar este episodio porque no fue tampoco que no aprendí nada, algo aprendí. Y les voy a contar una historia que me pasó un día. Fui al supermercado con mi hijo, ya tendría unos 9 añitos por ahí, y me fui en la camioneta. Teníamos que hacer unas compras, pero algo se me olvidó. Cuando salimos, le digo yo a Marquitos, se me olvidó la mantequilla. Justo al frente estaba una estación de gasolina grande y eso siempre había en las estaciones de gasolina. Así que me paré y vi un montón de camiones de bomberos. Me pareció extraño, muchos autos de policía. Cuando entré, compré mi mantequilla y le pregunté a la chica de la caja qué pasa, por qué hay todo esto, tantos camiones. Entonces me miró así como, no quería contarme. Pues dije, bueno, ¿será que hablo tan mal noruego? Pero yo podía hacerme entender de cosas así sencillas, sí, podía preguntar. Al final ella me contó, me dijo, no, lo que pasa es que tenemos una niña de 5 años más o menos perdida desde hace unas horas y la estamos buscando. Así que, bueno, gracias, me fui. Para poder llegar a mi casa, yo salgo, entro a la autopista y después de un momentito, ¿a quién veo? A la niña. Y ningún auto paraba. Todos pasaban, pum, 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 rápido. Yo me paré en la orilla, detrás de ella, despacito, despacito, para no asustarla. Y le dije a mi hijo, como él hablaba noruego, porque tenía clases de noruego en su escuela, le dije, bájate tú, que ella va a tener más confianza contigo y le hablas en noruego. Y yo por el otro lado me fui y le hablamos y la llevamos hasta nuestro auto, la montamos en el auto, mientras tanto mi hijo le hablaba, la tranquilizó y me regresé en la próxima salida, llegué al centro comercial, al frente donde estaba la policía y los bomberos y entregué la niña. Y bueno, esta fue mi historia y a veces me gusta ser un poco metida, pero esto me gustó, que pude ayudar. La policía lógicamente me preguntó mi nombre y mi dirección y el día siguiente llegaron los padres de la niña con un ramo de flores muy grandes. Y con esto me despido. Soy Elizabeth Schwander, para ustedes Tate, les mando muchas bendiciones, gracias, no olviden suscribirse a mi podcast La Ventana de Tate.
les seguiré con más historias en los próximos episodios.